conocido para ustedes. Reciban el saludo de la ministra de Educación Universitaria, Sandra Oblitas, del director del Centro Internacional Miranda, presidente Domingo Medina Gutiérrez. Hoy tenemos entonces, como les dije, a Luis Brito García, dando la conferencia Hoy en día, cómo se expresa la doctrina Monroe. El doctor Luis Brito García es abogado de la Universidad Central de Venezuela en el año 1962, doctor en Derecho de la Universidad Central de Venezuela en 1969, diploma de Estudios Avanzados sobre América Latina, Estudios de Ciencias Sociales en París en 1982, profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela desde 1988. El año 2001 le fue conferido el Premio Nacional de Literatura de Venezuela por el conjunto de su obra. En 2011 le fue conferido el Premio de Periodismo Aníbal Nazoa. En 2017 le fue conferido el Premio Nacional de Cultura, mención Humanidades. En 2021 le fue conferida la Orden Francisco de Miranda en primera clase. Autor de novelas como Vela de Armas, 1970, y Abra Palabra, Premio Casa de las Américas, 1979. Entre sus obras dramáticas destacan Venezuela Tuya, 1971, Así es la Casa, 1971, El Tirano Aguirre, La Conquista de El Dorado, 1975, Premio Nacional de Teatro, y Suena el Teléfono, 1979. También escribió los ensayos Ciencia y Tecnología y Dependencia en 1975, La Máscara del Poder, del gendarme necesario al demócrata necesario, 1988, y El Poder sin la Máscara, de la concertación populista a la explosión social, 1989. Entre otras obras narrativas publicadas, guiones cinematográficos, teatros, obras estrenadas y publicadas e ilustraciones diversas. Con nosotros entonces les dejo la palabra de Luis Brito García. Bueno, bienvenido. Hablar de la doctrina Monroe en tiempo así como de poco más de media hora es bastante complejo, porque es una doctrina cuyas secuelas abarcan más de 2 siglos, o prácticamente 2 siglos, que se cumplen ahora en 2-3 de diciembre de 1823. ¿Cuándo es la primera formulación de la llamada doctrina Monroe? Bueno, el presidente Monroe de Estados Unidos, en su mensaje al Congreso 2 y 3 de diciembre de 1823, formula una doctrina en el sentido de que América y sobre todo Estados Unidos vería como un acto hostil que Europa intentara establecer nuevas colonias o que interviniera en los asuntos de América. ¿Por qué en parte esto? Bueno, hay 2 antecedentes. En primer lugar, en Verona, en 1823 se había reunido un congreso de la Santa Alianza. ¿Qué era la Santa Alianza? Una especie de liga de las monarquías más retrógradas de Europa, tratando de recuperar el territorio que había perdido con las oleadas revolucionarias. Por ejemplo, la Revolución Francesa, cantidad de transformaciones en otros países. Ellos querían restablecer el orden de las monarquías absolutas de derecho divino, creando una alianza entre los monarcas para contravenir cualquier intento revolucionario de la época. Y entonces ese congreso se reunió y aparentemente entre sus objetivos estaba ver una intervención armada sobre América
para tratar de restablecer el poderío imperial español en América Latina. En realidad, el Congreso pues se reunió, sesionó, pero aparentemente se les parecieron muy cuesta arriba los planes de intervenir en América Latina, en lo que ahora llamamos América Latina. Porque bueno, ya las fuerzas independentistas habían dominado la mayor parte del territorio, apenas faltaba muy poco para, apenas un año para la batalla de Ayacucho. Se había librado en Venezuela en 1821 la batalla de Carabobo, quedaba apenas un pequeño enclave que duraría hasta 1822 en Puerto Cabello. Entonces, el Congreso de las monarquías se disolvió sin pena ni gloria, pero Monroe decidió pues formular esa doctrina. En líneas generales, esa doctrina plantea, como hemos dicho, que Estados Unidos vería como un acto inamistoso cualquier intento de las potencias ajenas a América, extrañas a América, de conquistar territorio o intervenir en los asuntos del hemisferio. Esa doctrina fue, como todos ustedes saben, resumida en el dicho América para los americanos. De todos modos, tiene una cantidad de elementos que es preciso señalar. En realidad, en América todavía había una cantidad de territorios dominados por Europa, con los cuales en absoluto la doctrina Monroe se metió. Había una Guayana holandesa, había otra Guayana francesa, había una Guayana inglesa. Monroe jamás planteó iniciativas con relación a eso. Había enclaves como los de las Islas Falkland, llamadas Malvinas también, cerca de Argentina. Había una injerencia de Inglaterra en las costas centroamericanas, en la región de Mosquitia también. Y entonces fíjense que allí hasta llegó a formarse una colonia bajo imperio británico llamado Belice, en lo que es prácticamente un territorio culturalmente de Guatemala. Nada de eso le preocupó a los estadounidenses. Por otro lado, Brasil técnicamente era todavía una colonia europea, el inmenso Brasil que cada vez se extendía en su territorio. Solo que los brasileños habían logrado su independencia a través de una especie de, no voy a ser descortés llamándolo farsa, pero una especie de picardía. La casa reinante, los Braganza, huyeron cuando Napoleón invadió España y Portugal y se fueron a Brasil. Y entonces llegaron a Brasil como una especie de pobretones, más que como monarcas absolutos, solicitando auxilio y solicitando hospitalidad. Entonces, los brasileños urdieron una especie de jugarreta diplomática. Dijeron, vamos a obtener la independencia, no nos vamos a meter en una guerra costosa y terrible como la del resto de América Latina. Vamos a declarar emperador y rey de Brasil al descendiente de la casa Braganza. Entonces así tenemos un emperador propio, que es el gran emperador Don Pedro, Pedro I, y entonces así en realidad nos hemos medio independizado, pero no hemos hecho guerra de independencia. Somos independientes, pero dependemos de la casa de Braganza. Aquello es un acomodo de una genialidad diplomática, pero técnicamente todo el inmenso Brasil era una colonia europea de una casa reinante. Entonces, lo cierto es que la doctrina Monroe no va a evitar toda una cantidad de intervenciones. De hecho, Estados Unidos tenía en el norte y tiene todavía a Canadá.
Y para la época había un Canadá francés y otro británico. Eran una inmensa colonia dependiente de fuerzas europeas que ellos tenían allí mismo. Martí burlonamente, en un artículo hacia 1895 por allí, se burlaba de las esperanzas de Venezuela de que Estados Unidos le iba a sacar a los ingleses de la Guayana Británica. Él decía, allí Venezuela espera que los Estados Unidos le saque a los ingleses de Guayana cuando ellos mismos no se los pueden sacar de Canadá. Esa es una doctrina con bemoles. Había una gran cantidad de protectorados, territorios, injerencias, colonias, semicolonias en todo el ámbito de América. Eso la doctrina Monroe los aceptó implícitamente. Únicamente el veto era quizás para los nuevos intentos de formación de un poderío o de colonias adicionales. Poco después de la doctrina Monroe le fue formulado un corolario que era el del destino manifiesto. Las leyes de Estados Unidos vienen así con corolarios. La Constitución de Estados Unidos es la misma originaria, pero tiene una cantidad de enmiendas que casi han acabado con el texto original. Entonces había un corolario de la doctrina Monroe que era el destino manifiesto. Ellos decían que las grandes Antillas, es decir, Cuba, la República Dominicana, Santo Domingo, Puerto Rico, como por una ley de gravitación natural, terminarían cayendo bajo la dominación de Estados Unidos. Entonces, ya en esa época, Estados Unidos todavía era el pequeño grupo de 13 colonias, ya tenía planes de expansión completamente trazados y operativos. Entonces, hay ese amenazador corolario a la doctrina. Es decir, ellos tenían prevista la expansión en el Caribe ya desde esos tiempos. Y en segundo lugar, otro elemento que era la dominación del Caribe con el objetivo de tener acceso al canal de Panamá. Esto era tan obvio, una mente lúcida como la de Bolívar ya habla de ese proyecto en la Carta de Jamaica en 1816. Y no solo habla del canal de Panamá, él dice los canales que se trazarán por el istmo. Bolívar, que tenía una mente muy lúcida, se da cuenta, este es el paso interoceánico, es la clave del comercio del mundo. Y entonces, esto tiene una importancia inmensa. No solo lo declaró de una manera provocativa, intuitiva, en la Carta de Jamaica y otros documentos. Cuando tomó el poder en Guayana, nombró una comisión técnica para que estudiaran detalladamente el paso del canal, la posibilidad de los proyectos, las dificultades, la cantidad de materiales y de trabajadores necesarios, etc. Además, Bolívar decía que él propuso que se fundara allí una ciudad o que la ciudad de Panamá pasara a llamarse Las Casas, en honor a Bartolomé Las Casas. Y decía, si en algún sitio pudiera situarse la capital del mundo, sería en Panamá. Entonces, la lucidez, es decir, no es que Monroe y los estadounidenses estuvieran alertas allí. Bolívar lo tenía todo con una claridad. Es más, en gran parte es posible que todo ese bloque geopolítico que Bolívar llamó Colombia y que nosotros llamamos la Gran Colombia, era como una especie de guardián de ese paso clave entre los océanos, del cual dependía en gran parte la dominación del mundo, a través del comercio del mundo. Al haber la conjugación de Venezuela, que en esa época dominaba, de hecho, también lo que ahora llamamos Guayana Esequiba, la Nueva Granada, Quito, que lo llamamos ahora Ecuador, que era un país mucho más grande y que se extendía hacia el Amazonas. Perú,
bueno, no, Perú no entraba todavía en esa cuestión, pero ese enorme bloque geopolítico era el custodio de esa ruta de la cual dependía en gran parte el dominio sobre el mundo. Fíjense, no era que los estadounidenses previeran eso. Bolívar lo había hecho mucho antes y quizás su plan de esa enorme unidad geopolítica era para que ese enclave tan fundamental estuviera custodiado por una gran extensión territorial y por la fuerza de ella. Fíjense que también Bolívar, hacia 1826, para consagrar eso, convocó el Congreso Anfictiónico de Panamá para unir los países recién liberados en torno a un proyecto común, si era posible incluso un ejército común para evitar los conflictos entre ellos y tener un plan de defensa común. Y qué casualidad ese Congreso Anfictiónico, ¿dónde lo convoca? En Panamá. Yo estuve allí en el gran edificio de la aduana donde sesionó ese Congreso. Era obvio, ahí estaba la mirada geopolítica. Quien controlara Panamá iba a controlar el Caribe. Con eso, gran parte del Caribe y el Atlántico y en alguna forma el comercio mundial. Lamentablemente, mientras Estados Unidos se unificaba, y no solo se unificaba, sino que iba devorando y comprando territorio, nosotros decidimos dividirnos, acabar con la Gran Colombia. Antes de la muerte de Bolívar, ya Venezuela se separa de la Gran Colombia se rompe. Bolívar, después de haber liberado un mundo, tiene que salir al exilio y muere en la travesía. Entonces, mientras tanto, Estados Unidos lo que está es preparando su expansión imperial. Le compra la Luisiana y la Florida a Francia, compra otros territorios y cuando no los compra, los conquista. ¿Cómo? El mismo operativo que hemos padecido en Guayana. Envía cantidad de colonos, los llaman en realidad aventureros, hacia las fronteras para que vayan estableciéndose allí, usurpando territorios, moviéndose, instalándose y creando como enclaves en territorios que eran muy escasamente poblados. Y entonces, poco a poco, esos enclaves los van considerando como cuestiones de derecho y cuando llega el momento, pues, recurren a la Fuerza Armada para defenderlo. Ese fue el caso, bueno, de la colonización de México, que es muy ejemplar para la enseñanza de los destinos de Venezuela. Estados Unidos empieza a meter colonos, forajidos, bandoleros de todo tipo en estados que pertenecían a México. Toda esa serie de Estados Unidos que tienen unos nombres castellanos, ustedes dirán, bueno, ¿qué hace en Estados Unidos un estado llamado Los Ángeles? ¿Qué hace otro llamado California? Porque en Estados Unidos hay un estado llamado Nuevo México, Texas, por ejemplo. Es que todo eso era mexicano. Y ellos empezaron a establecerse allí. Fíjense ustedes a veces la poca preparación y poca malicia de nuestros gobiernos. Los mexicanos más bien les dieron la bienvenida a los colonos, les entregaron tierras y surgió apenas un roce por lo siguiente. México, país supuestamente atrasado y bárbaro, había eliminado la esclavitud. Y Estados Unidos, país avanzado, progresista y civilizado, dependía de la mano de obra esclava. Esos colonos que iban penetrando en lo que era el territorio de México, traían sus cuerdas de esclavos. Y los mexicanos le dijeron, bueno, está muy bien, instálense, etcétera, pero ustedes no pueden traer esclavos porque la esclavitud está prohibida en México. Hemos liberado a los esclavos. Fíjense ustedes la nobleza de
de los subterfugios que emplea Estados Unidos pues, para declararle una guerra a México, entrar con sus ejércitos superiores prácticamente hasta la propia Ciudad de México, que ahora es DF, e imponerle a México un tratado en el cual México pierde más de la mitad de su territorio. Todos esos estados, quizás de los más ricos, volvemos a mencionarlo, entre otros, Texas, California, Nuevo México, Nevada, etcétera, era territorio mexicano. Y a través de esa incursión militar fueron obligados a cederlo. Pues estaba defendiendo supuestamente México el general Santana, que había sido un militar que primero estuvo contra la independencia y después declaró la independencia él mismo. Entonces, vean ustedes pues esa contradicción y el peligro que desde entonces representa Estados Unidos. Es decir, ya se comió más de la mitad de un país latinoamericano y centroamericano que por lo demás lo recibió con los brazos abiertos, con la mayor amistad del mundo, le confirió tierras a sus colonos, etcétera, etcétera. La pregunta que ustedes se harán, bueno, ¿y por qué no terminó de conquistar todo México? Bueno, la razón tampoco es tan generosa ni tan humanitaria. Si hubiera tenido de conquistar, si hubiera conquistado todo México, hubiera tenido en alguna forma que reconocerle derechos a los mexicanos. Es decir, y no le convenía tener allí una cantidad de personas que con su voto o con su acción política pudieran intervenir en las cuestiones mexicanas. Y entonces, por lo tanto, dijo, vamos a quedarnos con la mitad del país. En esa mitad del país, pues, los antiguos mexicanos van a ser privados de sus propiedades. Quitaron todas las propiedades que tenían, reducido a un estatuto prácticamente sin derechos, personas sin derechos. Todavía los descendientes de los mexicanos en toda esa zona los llaman chicanos despectivamente. Y son gente que está en un estrato inferior porque llevan ya siglos de sometimiento a un poder que los desprecia y no les reconoce derechos. Bueno, fíjense ya cómo empezaba la doctrina Monroe a manifestarse. Entonces, siguiendo adelante, entonces, la doctrina Monroe ya se desnudó completamente y comenzó una serie de intervenciones, no solo la mexicana, intervenciones en el Caribe, intervenciones en Centroamérica, amenazas en nuestros países. Y una de las intervenciones más importantes, bueno, Venezuela, por ejemplo, tuvo que acceder a una de esas intervenciones en el caso de el bloqueo de 1902-1903. Cipriano Castro tomó el poder, hubo una revolución, entre comillas, mal llamada libertadora, una revolución dirigida por banqueros y por caudillos locales en contra del poder central. Tenían hasta un barco de guerra, equipos, todo eso, toda la cantidad general de caudillos locales se unieron, financiados por banqueros, representantes de la banca que querían cobrar a como diera lugar los créditos que tenía Venezuela. Entre otras cosas, hay ejemplo interesante. ¿Por qué debía dinero Venezuela? Guzmán Blanco contrató unos ferrocarriles y aceptó unas cláusulas magníficas. Entre otras, que los ferrocarriles iban a obtener una ganancia del 7% anual. Y que si no la obtenían, el Estado venezolano le pagaría esas ganancias. Entonces, desde luego, el Estado venezolano, país empobrecido por las guerras civiles, no podía pagar aquello, y entonces, bueno, hay una generosa conspiración de los banqueros nacionales e internacionales, acreedores de la deuda, con los caudillos locales para deponer a Cipriano Castro y cobrarse la deuda repartiéndose el país.
Cipriano Castro, a través de una defensa heroica, primero derrotó en el territorio la coalición de caudillos regionales y banqueros en la batalla de La Victoria. El benemérito Juan Vicente Gómez, su lugarteniente, derrotó lo que restaba de esa revolución mal llamada libertadora en Ciudad Bolívar. Y desde entonces, pues, el poderío de los caudillos locales empezó a menguar en Venezuela. Ahora, ¿qué sucede? Después de esas victorias resonantes, se nos aparece en las costas venezolanas el episodio ya de que ahora seguimos experimentándolo, de una nueva forma de guerra llamada el bloqueo. Los acreedores bancarios de Venezuela, viendo que no pudieron acabar con el gobierno legítimo mediante los caudillos locales, decidieron mandar una flota de acorazados, unos 15 acorazados con cerca de 15.000 hombres, acorazados de una potencia de fuego extraordinaria. Bloquearon hacia diciembre de 1902 nuestras costas, destruyeron las pocas, pequeñas y endebles embarcaciones que tenía nuestra flota, cañonearon las costas, cañonearon las fortificaciones, bajaron en Puerto Cabello, en otros sitios, a buscar vituallas, destruyendo casas, poniendo presa gente, etc. Es decir, era una intervención en pleno. Creo que todos ustedes saben que don Cipriano hizo su célebre proclama: la planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la patria. Parecía retórica, pero acudieron 100.000 voluntarios, cosa que para un país de la época cuya población no llegaba quizás a los 2 millones, era impresionante. Y ahí ya estaba como ganada la batalla, porque los acorazados podían cañonear desde el mar, pero si ponían un pie en tierra, ¿qué iban a hacer? Ahora, ante ese impasse, reaccionó el Departamento de Estado de Estados Unidos, porque ellos habían tolerado el bloqueo. Dijeron, bueno, está bien, para que ustedes vean además cómo esa intervención estaba clarito los intereses. Los acorazados ingleses se repartieron la costa desde La Guaira a las Bocas del Orinoco, que era un territorio anhelado por ellos desde los tiempos de Sir Walter Raleigh, que vino en 1595 a explorar las Bocas del Orinoco. Hizo después una expedición 20 años más tarde, pero ese era el objetivo fundamental de los ingleses. Los grandes ríos son vías de acceso a las riquezas del interior. Y entonces fíjense ustedes que ellos siempre han intentado tener bases cerca de la desembocadura de los grandes ríos, por lo menos los dominen. Aquí terminaron década y pico antes de la independencia conquistando Trinidad. ¿Por qué? Pues desde Trinidad dominan las Bocas del Orinoco y nos plantaron entonces la colonia británica en Guayana, que terminó intentando robar el territorio venezolano. Pero es una estrategia pensada. Esas estrategias son firmes, continuas y constantes. Y los alemanes se repartieron desde La Guaira hasta Occidente, Maracaibo. Ese era el territorio concedido a los Belsers en otra época. Y además, Maracaibo había una cantidad de casas de comercio alemanas que trasladaban a Europa los frutos de la producción económica de la cordillera, sobre todo el café. Yo estuve en Hamburgo, en lo que fueron las grandes casas comerciales que recibían el café desde Venezuela. Y hay una placa en homenaje a los Belser, además. Bueno, fíjense ustedes cómo estaba todo clarito. Ahora, de repente Estados Unidos ve cuando aquel bloqueo, ellos consintieron el bloqueo, pero cuando empezó el cañoneo, se empezaron a hundir las unidades navales, desembarcaron los marines y ejercieron represalias contra la población civil. Entonces el secretario de Estado planteó que era necesaria una negociación. ¿Por qué? Dijeron, esto ya no es un bloqueo, esto es una guerra. Y esto contraviene la doctrina Monroe.
¿Y por qué la contraviene además? Fíjense, dentro de todo ese episodio, el cañoneo, los acorazados, etcétera, lo que había en el fondo, además el dominio de esa costa y de las bocas del Orinoco, era la obtención de una concesión por parte bien de Inglaterra, bien de Alemania, de una base territorial. Entre las cosas que ellos modestamente pensaban guardarse era quizás la isla de Margarita, para tener allí una base naval, es decir, un enclave territorial. ¿Y por qué? Bueno, aquí volvemos al pensamiento estratégico genial de Simón Bolívar. Se estaba planteando la construcción del canal de Panamá. El siglo anterior había fracasado un intento de trazarlo por parte de Ferdinand de Lesseps, el mismo que trazó el canal de Suez. Pero eso por problemas financieros de toda índole se vino abajo el proyecto, pero quedó. Y Estados Unidos comprendió lo mismo que Bolívar, es decir, de ese canal dependía el mundo. Las potencias europeas, parte del bloqueo tenía que ver con eso. Bueno, vamos a ver si nos quedamos con el canal o por lo menos le planteamos bases cercanas que nos permitan dominarlo. Usted qué ingenuo, ¿no? Lo cierto es que en función de eso el Departamento de Estado obliga a las potencias a que dejen el ataque directo y a que sometan sus reclamaciones a un arbitraje en Estados Unidos o una revisión, mejor dicho. Lo cierto es que esa revisión deja las reclamaciones en la sexta parte de la cantidad que ellos ambicionaban. ¿Entienden ustedes? Modestamente nos estaban cobrando por lo menos 6 veces más de lo que nos debían y todavía era excesivo. Cipriano Castro dijo, eso no es lo que debemos, pero bueno, bajo protesta, acepto eso para evitar el incidente. Vean ustedes, entonces, pero Venezuela bloqueada. Vean que las cosas, la historia tiende a repetirse. ¿Y bloqueada por qué? Bueno, estaba el gran interés geoestratégico del canal. Y de allí viene otro de los corolarios de la doctrina Monroe, que lo plantea en ese caso Roosevelt, ¿no? Roosevelt, un presidente estadounidense muy bravucón, él decía, habla bajito y lleva un gran garrote. Entonces vivía con unas bravatas, creó una especie de división del ejército que llaman los Raw Riders, los jinetes rudos, etc. Y él, bueno, intervino en la guerra de independencia en Cuba. Como ustedes saben, José Martí, pues el apóstol, estuvo apoyando la organización de la resistencia y la independencia cubana. Los mambises ya estaban a punto de tomar el poder y cuando estaban a punto de tomar el poder, repentinamente, uno de los atentados de falsa bandera, que son muy típicos de las políticas estadounidenses, hay un acorazado llamado el Maine que está en la Rada de La Habana y mientras la oficialidad y los tripulantes están en una fiesta de caridad, oportunamente, el Maine revienta. Entonces, Estados Unidos dijo, eso ha sido los españoles que nos han atacado. Es una cosa disparatada. España no tenía ninguna intención de meterse con un gigante como era Estados Unidos, pero en función de eso le declaran la guerra a España y entonces interfieren así en la guerra de independencia cubana, bueno, con su flota que era poderosísima, una flota acorazada que se había forjado a partir de la guerra civil en la cual ellos desarrollaron una industria armamentística colosal. Entonces desbaratan a la flota española cuando sale de la bahía de Santiago, la van hundiendo uno por uno a cañonazos los barcos españoles y entonces ocupan Cuba.
evitan que el ejército de los mambises y de los patriotas cubanos tome el poder y entonces asuman el poder en la isla como un ejército de ocupación y después someten la Constitución de Cuba a una enmienda Platt en la cual prácticamente para todos los actos indispensables Cuba tiene que someterse a la venia o el consentimiento de Estados Unidos. Todavía queda, como recuerdo de eso, la base de Guantánamo. Entonces, vean ustedes lo que significa para un país admitir que una potencia extranjera tome decisiones en su país o intervenga. Aparte de Cuba, que no es pequeña cosa, eso implica el dominio sobre República Dominicana y además sobre Puerto Rico, que como es una isla relativamente pequeña, ellos sí no tienen reparo en anexarla bajo la patraña de Estado Libre Asociado. En realidad es un territorio conquistado que depende de la voluntad absoluta de Estados Unidos. Ahora, desde luego, ese es el viejo sueño ya formulado en uno de los corolarios de la doctrina Roosevelt, de que esas Antillas caerían por una especie de gravitación natural bajo el dominio de la doctrina Roosevelt. Y entonces de allí, bueno, se prepara el otro elemento. Hacia 1903, el mismo Roosevelt formula otro corolario de la doctrina Roosevelt. Yo digo que esto es como Terminator, que cada vez que hay una fase, entonces regresa convertido en una cosa peor, ¿no? Roosevelt plantea en este corolario que cuando un Estado se vea incapaz de cumplir con sus obligaciones y de mantener una especie de disciplina, Estados Unidos tiene el deber, no el derecho, el deber de intervenir para corregir ese Estado, intervenir mediante la fuerza y obligarlo a cumplir con sus obligaciones. Un poco disimuladamente lo que había sucedido en Venezuela, pero ¿cuál es el objetivo de esa doctrina? No es que ellos se hayan convertido en cobradores a domicilio de las deudas de los países latinoamericanos, no, el objetivo es Panamá. Y efectivamente, Roosevelt convoca a través de la diplomacia un alzamiento independentista en la región de Panamá que en ese momento pertenecía a Colombia. En algún momento Panamá, por cierto, había estado independiente de Colombia durante la colonia, después se volvió a unir, pero lo cierto era que era territorio colombiano. Hay un amigo mío que repetió una frase histórica, decía: Colombia era el país más rico de América Latina porque tenía a Panamá. Se secesionó Panamá y no fueron ricos ni Panamá ni Colombia, porque esa unión entre una gran potencia territorial y el paso que garantizaba el comercio del mundo era fundamental. Entonces, fíjense que eso era tan importante. ¿Por qué? Era importante para la geopolítica de Estados Unidos. Cómo Estados Unidos había ido avanzando hacia el oeste, le había robado más de la mitad de su territorio a México, etcétera. Había comprado el territorio de Alaska que estaba ocupado, era una porción de Rusia. Entonces ellos le compraron también Alaska a los rusos. Pero, ¿cómo se manejaba esa porción territorial tan grande en la época? Con unos caminos precarios, todavía no había ferrocarriles, etcétera. Para usted ir de la costa atlántica de Estados Unidos, en Nueva York, por ejemplo, a San Francisco, fíjense, también ciudades, Los Ángeles, ciudades con nombre castellano porque fueron ciudades fundadas por los mexicanos en territorio mexicano. Usted tenía que tomar un barco, porque el camino territorial era espantoso, pues lleno de peligros, un barco. Ir al sur hasta el Cabo de Horno, por debajo de América, sí, cerca del polo,
Y entonces cruzar el Cabo de Hornos, una travesía muy difícil, y volver a tomar hacia el norte para llegar a San Francisco o Los Ángeles, ciudades puerto. Eso era un viaje que requería casi 2 meses o más. Para ir de un sitio a otro de Estados Unidos, más de 2 meses de navegación. Y entonces, obviamente, el canal les iba a facilitar eso. Si ese viaje se podía convertir en un viaje cuando más de 2 semanas a través del trazado en Canadá. Y esa necesidad estratégica había propiciado un poco antes una serie de intervenciones en el istmo centroamericano, entre otras la de un filibustero llamado Walker, señor que reunió una cantidad de mercenarios. Todas estas historias a ustedes les sonarán un poco conocidas, es que la historia se repite. Walker y tomó Nicaragua a plomo limpio, aprovechando ahí que lo llamó un partido, los liberales se pusieron de acuerdo para tomar el poder, pero quien tomó el poder fue Walker. Y entonces, ¿cuál era el plan de Walker? Un canal seco. Fíjense que era, llegaban los barcos a la costa caribeña de Nicaragua, entonces los pasajeros tomaban un ferrocarril que lo financió el Comodoro Vanderbilt, uno de los grandes banqueros, y en la costa del Pacífico tomaban otro barco y se iban a la costa del Pacífico de Estados Unidos. Eso también acortaba provisiosamente el viaje. 3 semanas es una gran necesidad para Estados Unidos. Y entonces, bueno, los llevó a financiar la ocupación de un país mediante mercenarios para establecer esa ruta. Finalmente los centroamericanos terminaron uniéndose brevemente, combatieron a Walker y lo fusilaron. Pero eso fue un terrible episodio sangriento que evidenció la importancia de esas rutas. Actualmente hay el proyecto de un segundo canal interoceánico. Daniel Ortega ha anunciado el proyecto. Se ha hablado del financiamiento de China, canal mucho más grande que el de Panamá, que permitiría pasar los supertanqueros que actualmente no pueden pasar por el canal de Panamá porque le está quedando muy pequeño. Entonces, vean la importancia estratégica. Desde entonces Centroamérica ha vivido tomada continuamente por intervenciones de Estados Unidos. Piensen ustedes que los Estados Unidos intervinieron también y dejaron allí unos criminales llamados la dinastía de los Somoza, interfirieron contra Sandino. Sandino es una guerra de liberación. Al final llegó un pacto de paz y para celebrar la paz invitaron a Sandino a un banquete en el cual lo asesinaron. Todos esos episodios tienen que ver con el problema de la comunicación interoceánica. Toda la cuestión de Centroamérica, la disputa de Centroamérica, etcétera, tiene que ver con eso. Las rutas canaleras a veces ponen trazado del mismo canal o los países que son claves estratégicos para el dominio del mundo. Entonces, Roosevelt hizo esa doctrina, es decir, pero claro, la idea era la intervención y efectivamente al poco tiempo surge un supuesto movimiento revolucionario en Panamá. Estados Unidos bloquea con su flota tanto la costa del Caribe como la del Pacífico y esa es una selva casi impenetrable. Los colombianos no pueden llegar a defender su territorio. No les queda más recursos que reconocer la independencia y vender Panamá por una cifra que ahora resultaría insignificante, unas decenas de millones de dólares. Y con eso obtiene Estados Unidos, en aplicación de la doctrina Monroe y de sus corolarios, obtiene el dominio de esa zona que es uno de los puntos claves del mundo, la comunicación interoceánica entre los pacíficos. Desde entonces toda la política de Estados Unidos está destinada a reforzar eso. Es llamada la diplomacia de las cañoneras. Es decir, cuando hay interés de Estados Unidos, se aparece la flota de Estados Unidos. Si es necesario, desembarca marines
Nos tomaría una semana aquí detallar eso. Estados Unidos tiene más de un medio centenar de intervenciones armadas en América Latina y el Caribe. Ha ido sembrando de base toda esa zona, toda esa región. Bueno, intervino en Nicaragua, intervino en Honduras, intervino en Cuba, intervino recientemente en la República Dominicana, anexionó Puerto Rico, etc. Es una historia sumamente larga del empleo de la fuerza bruta disfrazada de toda una cantidad de pretextos diplomáticos de toda índole. Ahora, cada vez que hay una de estas arremetidas brutales, las grandes potencias buscan una forma de maquillarla, de modo que parezca bonito. Hacia 1895, por ahí surge un proyecto que son las conferencias panamericanas. Se convocan a los países de nuestra América, como me llamó Martín, a que vayan a una elegante conferencia en Washington, para que fraternicemos, pero fraternicemos bajo la bandera de Estados Unidos. Y entonces, después de varias de estas conferencias, se crea la Unión Panamericana, pero es una unión creada bajo los auspicios de Washington, financiada por Washington además, con un edificio allí muy rumboso, muy cursi de la época, que casualmente es ahora el edificio de la OEA, la Organización de Estados Americanos. José Martí denuncia eso, ¿no? Entonces dice, bueno, esa Unión Panamericana es una unión para ejercer el dominio sobre América Latina y el Caribe. Y Rubén Darío, uno de nuestros grandes poetas, lo dice muy claro. Él tiene un poema. Primero, él se enreda y hace una salutación al águila. Entonces, después se critica, dice, panamericanicé. Es decir, medio apoyó eso. Pero después tiene un tremendo poema llamado la Oda a Roosevelt. Dice, eres los Estados Unidos, eres el futuro invasor. Y entonces termina preguntándose, tantos millones de almas, hablaremos inglés. Esa es la claridad con la que Rubén Darío percibía todo aquello, lo dice con unos versos retumbantes y extraordinarios, lo que estaba sucediendo. Mientras Darío hace esa denuncia, nuestros gobiernos envían sus representantes, para aquello es muy bello, una Unión Panamericana, nos van a hacer un edificio muy bonito, nos pagan pasajes a Washington, etc. Y en las primeras conferencias panamericanas, Estados Unidos ya sale con dos proyectos extraordinarios. Es decir, primero, la unión aduanera. ¿Qué significa eso tan bonito, una unión aduanera? Bueno, que Estados Unidos no va a pagar impuestos de aduana en toda América Latina. Como tiene grandes productos que vender, esos productos tiene que aceptarlos nuestra América sin ponerle impuestos de importación. Es un objetivo constante. Acabamos de sancionar flamantes leyes mediante las cuales el capital extranjero no va a pagar en Venezuela impuestos ni sobre la renta, ni impuestos al valor agregado, ni impuestos de importación, ni impuestos de exportación. ¿Ustedes ven lo que? La paciencia es recompensada. Cuando el imperio se propone una cosa y sigue adelante, termina imponiéndolo aunque sea transitoriamente. Entonces, bueno, esa es la primera posición. Dos, un ferrocarril americano, claro, bajo los capitales estadounidenses. Es una cuestión interesante, pero a Estados Unidos le conviene para extraer las riquezas tener vías de comunicación. Eso es aprobado, pero no llega a ejecutarse verdaderamente. Y en tercer lugar, ya en ese momento, en esa primera conferencia que hace a finales del siglo XIX, ya se aprueba el Canal de Panamá.
Nosotros tenemos los latinoamericanos, una especie de manía de firmar nuestra sentencia de muerte y alzar la mano y hacer ovaciones, además entusiasmados. ¡Qué bueno! Nos van a despojar de todo. Nos van a quitar todo lo que tenemos. Eso es maravilloso. Vamos a aplaudir. Y todo eso. Total que bueno, la unión aduanera no termina de concretarse porque los impuestos de aduana son una de las principales fuentes de los gobiernos de la época. Ahora no importa. Ahora recibimos dinero de los marcianos que nos lo traen. No necesitamos cobrar impuestos ni sobre la renta, ni de ingresos, ni el IVA, ni nada. Los capitales extranjeros, ¿para qué? Pues basta con que vengan, son tan importantes que hay que recibirlos así con las mejores condiciones. Entonces, bueno, y tampoco se concreta el ferrocarril. Lo único que va, porque está en los planes de Washington, es el Canal de Panamá. Y entonces de esta conferencia se pasa a la creación de un organismo, ya en serio, que es la Unión Panamericana. Para eso se hace ese edificio Cursi en Washington. Hay una serie de conferencias que únicamente lo que plantean es, bueno, cosas inmateriales, pero siempre tendiendo a garantizar en lo posible el libre comercio de Estados Unidos. Y de ese conjunto de conferencias y todo eso va a surgir finalmente en 1948 la Organización de Estados Americanos. Poco antes ha habido otras inflexiones allí. Ha habido, como hay una guerra mundial y Estados Unidos está metido en un atajaperros por la dominación mundial, es una guerra que van a ganar los soviéticos finalmente. Estados Unidos lo que está esperando hasta mediados de 1944 a ver quién gana. Y como van a ganar los soviéticos, vamos a intervenir, no sea que tomen París, después Madrid, después Lisboa. O sea, no ingresaron ahí para conquistar Berlín, la tomaron los soviéticos. Entonces, bueno, se formula el TIAR, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Primero, la política del buen vecino. Estados Unidos comienza a hacer una serie de gestos amables hacia América Latina que no pasan de la amabilidad. Walt Disney hace películas como Saludos Amigos, en los cuales aparecen el Pato Donald, José Carioca, que representa al Brasil, y otro personaje que es un gallito que representa a México, es decir, América Latina unida al Pato Donald. Y entonces ellos cantan, somos los tres caballeros, donde va uno, van los otros dos. Es decir, que si el Pato Donald se mete en la guerra mundial, pues nosotros tenemos que ir allá. ¿Por qué? Porque somos los tres caballeros. Una película muy bien hecha y todo eso, pero con un mensaje terrible, ¿no? Bueno, pero esa política del buen vecino, al fin termina la guerra. O sea, nos unimos un poco, por lo menos fíjense que en Venezuela hay una política de no crear conflictos sociales para no estorbar el esfuerzo de guerra que se está haciendo en 1945. Entonces Estados Unidos crea el TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. ¿Qué implica eso? La comunidad de Estados Unidos y los gobiernos de América Latina rechazan cualquier intervención de potencias extranjeras. Fíjense ya, la doctrina Monroe traducida al campo estratégico. Clarito. Y además de eso, hay una posibilidad de colaboración de los gobiernos. De modo que cuando haya esa supuesta injerencia de potencias extracontinentales, allí saldrían los ejércitos latinoamericanos a derramar su sangre en una contienda que le interesa a Estados Unidos. Ese tratado está interesante, que es anterior a la organización del Tratado del Atlántico Norte, pero es un poco el mismo modelo. Vamos a unir una serie de países para que cuando tengamos un interés bélico, ellos peleen por nosotros, ¿no? Entonces, desde entonces, bueno, existe el TIAR. Para avanzar un poquito en una historia larga, el TIAR quedó en la lona cuando hubo en efecto una intervención de una potencia extracontinental. Los argentinos
intentaron retomar la soberanía sobre las Malvinas. En esa época había una dictadura en Argentina. Quizá la dictadura pensó que se iba a consolidar si tomaba eso. Inglaterra envió toda su flota, hay que ver lo que es la flota inglesa, para acabar a sangre y fuego con esa toma. Y Estados Unidos, que de acuerdo a la doctrina Monroe y de acuerdo al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, ha debido intervenir para evitar esa injerencia, no movió ni un dedo, ni pestañeó. Simplemente ahí, teóricamente, murió la doctrina Monroe. Y sin embargo, posteriormente a ella, se intentó crear una fuerza interamericana de intervención constituida por contingentes de diversos ejércitos para apoyar las intervenciones de Estados Unidos. Cuando hubo la intervención en República Dominicana, también se intentó crear eso, mejor dicho, no es que se intentó, se reunió contingente de Brasil, de Perú, de Colombia, de otros países que estaban en ese momento bajo dictadura para implantar supuestamente la democracia en la República Dominicana, que estaba luchando justamente por mantener en el poder a Juan Bosch, un gran escritor elegido democráticamente. Entonces, bueno, todo eso del panamericanismo, la OEA no movieron un dedo. Y entonces volvemos un poquito a la OEA. En 1948, en la 10ª, si mal no recuerdo, conferencia interamericana, se crea la OEA en Bogotá. Coincide, por cierto, con el Bogotazo. Había un gran líder colombiano del Partido Liberal llamado Jorge Eliezer Gaitán. Alguien lo cose a tiros y lo mata. Y entonces la indignación popular crea un fenómeno llamado el Bogotazo, como un antecedente de nuestro Caracazo. Y el gobierno de la época reduce aquello a sangre y fuego con tanques que ametrallan a la propia población. Fue como una especie de antecedente, lo que luego sería el Caracazo, ¿no? Entonces ese es el marco sangriento que reúne la creación de la OEA. La OEA es entonces un organismo que ejerce una tutela sobre América Latina y el Caribe bajo la misma falsa enseña del panamericanismo. Todos somos hermanos, estamos en una causa común, pero en realidad quien manda es Estados Unidos. Estados Unidos proporciona como el 60% del presupuesto de la OEA, pero no solo eso, hay algunos detalles interesantes. Usted, por ejemplo, se lee la Carta Interamericana de los Derechos Humanos y ahí no aparecen los estados que la suscriben. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no suscribió nunca esa carta. Nosotros de asomados, sí, ay, vamos a suscribir aquella carta. ¿Por qué? Porque eso nos somete a que estemos vigilados por un organismo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Acudíamos todos los años a ser acusados de supuestas violaciones contra los derechos humanos y después íbamos como acusados ante una Corte Interamericana de los Derechos Humanos a que juzgaran sobre los acontecimientos internos de Venezuela. Yo participé allí como invitado en eso. Tuve unos encuentros bastante señalándoles a esos señores. Ustedes nos traen aquí como acusados y resulta que Estados Unidos no concurre aquí porque no suscribió esos tratados. ¿Qué tipo tan listo? Estados Unidos nunca ha suscrito un tratado que ponga en cuestión su soberanía. Nosotros sí, en cuanto vemos una cosa, ¡ay, qué bueno! Nos sometemos a tribunales extranjeros, ¡qué maravilla! Extraordinario, vamos a entregar la soberanía lo más rápido posible, no sea que vaya a durar unos cuantos minutos más la soberanía venezolana. Y así hemos suscrito una escalofriante continuación de tratados que someten las acciones de Venezuela en materia de interés público nacional interno a la decisión de tribunales extranjeros. Nuestros organismos, nuestros poderes legislativos han levantado la mano y se vitoreado con ovaciones esa entrega de la soberanía. Bueno,
Entonces, eso fue un poco lo que sucede en la OEA. Todos nuestros países van allá anualmente como acusados. Yo hice unas observaciones en una de esas oportunidades. Miren, el informe contra Venezuela tiene 340 y tantos acápites. Resulta que 320 de ellos no cumplen con las reglas de la propia Convención Interamericana de los Derechos Humanos. 257 no tienen especificados ni las personas, ni las circunstancias, ni la fecha, ni demás. Entonces resulta que ese informe tenía más contravenciones que denuncias. Y entonces es interesante. Antes del gobierno de Chávez, creo que había habido 1 o 2 acusaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En cuanto llegó Chávez al poder, de repente ascendieron como a 3 decenas. Las cuestiones, fíjense, es un instrumento verdaderamente de condena, además suma hipocresía. Los estados latinoamericanos y caribeños respondiendo ante un tribunal mantenido por Estados Unidos y al cual no estaba sometido Estados Unidos. Menos mal que nos salimos de la OEA, como Hugo Chávez Frías nos sacó eso con la anuencia de todos los poderes de Venezuela. Y hay que señalar un episodio interesante. Bueno, yo hice una propaganda muy fuerte. El Poder Ejecutivo decidió eso, el Poder Legislativo estuvo de acuerdo, el Poder Moral también, entre todos se firmó un documento. ¿Y cuál no sería mi sorpresa cuando unos 4 o 5 meses después de suscrito ese trascendente instrumento, mi servicio secreto, y yo tengo uno, me informa que ese documento estaba en una gaveta y que no había salido de Cancillería? ¿Qué tal? Los poderes invisibles son tales. Yo llamé eso, saqué un artículo que se llama La Gaveta Voraz. Todos los poderes de la República Bolivariana de Venezuela estaban contestes en salirse de la OEA. Y una mano invisible mete eso en una gaveta, y si no es que saco yo ese artículo, todavía estaría allí. Vean ustedes ese poder disimulado. Entonces, bueno, vamos a volver un poquito a esa época. ¿De qué sirve la OEA? La OEA fue calificada tanto por Fidel Castro como por el Che Guevara como el Ministerio de Colonias de Estados Unidos. Yo creo que merece esa designación. ¿Cuál fue la prueba de la OEA? En 1954 se reúne otra conferencia interamericana en Venezuela. ¿Qué pasaba en Venezuela entonces? Dictadura de Marcos Pérez Jiménez. La OEA de Estados Unidos viene denunciando a los dictadores. Los primeros que implantan dictadores y los apoyan son ellos. Aquí se reunió esa conferencia bajo la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y se inauguró la ciudad universitaria, el aula magna, bajo eso. Resultado de esa conferencia, Guatemala, el presidente electo de Guatemala, democrático, había confiscado unas tierras del United Fruit, de Mamita United, como le dicen en Centroamérica, pagándolas al mismo precio que la empresa decía que valían en sus declaraciones de impuestos. Dice, aquí no hay trampa. Ustedes dicen que estos terrenos valen tanto, le pagamos lo que ustedes dicen que valen. Bueno, eso bastó para que en esa conferencia surgiera otra doctrina, que es otro de los codicilios a la doctrina Monroe. No se podía tolerar en América Latina y el Caribe gobiernos que fueran comunistas o socialistas, porque esos gobiernos eran una injerencia extracontinental. Y en función de eso, el gobierno de Guatemala fue condenado previamente, a pesar de la oposición del canciller Guillermo Torielo. Los países latinoamericanos, con honrosas excepciones, votaron para condenar a Guatemala. El resultado fue una intervención, como poco tiempo después, en 1954, que derrocó al presidente legítimo. Una intervención, por cierto, de mercenarios
precedida de un bombardeo de aviones de Estados Unidos, instauró ahí una terrible dictadura y una persecución espantosa, etcétera. Fíjense cómo el modelo estaba funcionando ya. Ya había funcionado lo mismo con César Augusto Sandino en Nicaragua, ahora era en Guatemala. Y entonces, desde entonces, todas las intervenciones que ha tenido Estados Unidos, nunca la OEA las ha condenado. Estados Unidos consecutivamente ha intervenido en Haití, no hubo nunca condena de la OEA. Ya hablamos de que una dictadura dio un golpe contra el presidente democráticamente electo en República Dominicana, que fue depuesto, y entonces el coronel Camaño de Yo trató de restablecer al gobernante electo. Hubo otra intervención estadounidense, es decir, prácticamente Estados Unidos interviene por la fuerza, impone los gobiernos que le da la gana. La OEA nunca cuestiona eso. Sin embargo, la OEA sí condena enérgicamente a cualquier gobierno que intente dar una muestra de independencia, de progresismo, etcétera. Consecutivamente lo condena, como condenó continuamente a Venezuela. Un detalle: el día anterior al golpe de Estado, el embajador de Estados Unidos, el golpe de Estado del 11 del 2002, el embajador de Estados Unidos declara ante la prensa: Venezuela está fuera de la Carta Democrática de la OEA. La OEA había establecido una resolución sobre cuáles eran los indicios de la democracia, y eso lo aplicaba el embajador de Estados Unidos. Entonces, esa entrevista iba a salir en los diarios de la mañana, y en efecto salió del 11 de abril. Es decir, el embajador de Estados Unidos legitimando el golpe de Estado que se iba a producir, en el cual hubo además unidades navales cerca de Venezuela, todo tipo de injerencias de Estados Unidos. Piensen ustedes, es decir, nada más y nada menos que la pretensión de calificar si nuestros gobiernos son democráticos o no, por si adhieren o no a una carta democrática a la OEA, que no la suscribe Estados Unidos, por ni tonto que fuera para suscribir esas cosas. Entonces, bueno, fíjense, con esto van teniendo una idea del complejo problema de las injerencias. En el curso de todo esto ya he señalado que hay más de 50 intervenciones estadounidenses, hay varias decenas de bases de Estados Unidos establecidas en América Latina y el Caribe. El golpe en Honduras fue preparado por, bueno, la base de Palmasola, que queda por allá cerca. Entonces, fíjense cómo eso ha seguido como una política continua. Y entonces, bueno, como colofón de estas doctrinas, siempre dicen lo mismo, hacia finales del siglo pasado, el presidente Bush, padre, plantea una cosa llamada la Iniciativa para las Américas, que era de nuevo un intento de poner bajo control de Estados Unidos no solo ya la política, sino totalmente la economía de nuestros países. ¿Cuál era el plan? El mismo de siempre: imponernos un libre comercio total, sin restricciones proteccionistas. Esto suena sumamente tierno. Uno dice, oye, qué bueno el libre comercio, pero es que Estados Unidos toda su vida ha sido proteccionista. ¿Por qué hubo la guerra de secesión de Estados Unidos? Por la implantación del proteccionismo. El norte había desarrollado una industria y el sur era sobre todo agrícola y plantador. Entonces, el norte deseaba venderle sus productos al sur, pero eran más caros que los productos industriales europeos. Entonces, en virtud de eso se formó un intento de secesión. Los estados del sur dijeron, no nos calamos más esto, vamos a independizarnos para poder ejercer el libre comercio con Europa y con los países que nos... Y Estados Unidos le dijo, no,
a sangre y fuego van a estar sometidos a las leyes proteccionistas. Hay una de esas mentiras para tontos de que esa ley fue por la esclavitud. Mentira. En absoluto tenía nada que ver la esclavitud. Abraham Lincoln en una oportunidad escribió que, bueno, si era necesario que la esclavitud continuara para salvar la Unión, él no tenía problema. Lo que sucedió es que, bueno, fue derrotado el sur para imponerle el comprar las mercancías industriales necesarias para la producción a los propios Estados Unidos y no al exterior. ¿Vean ustedes lo que es el proteccionismo? Entonces, pero en estas doctrinas, por ejemplo, en esa doctrina de la iniciativa para las Américas, pues se impone también el mismo cuento, el libre comercio, que no haya ningún tipo de trabas comerciales para la intromisión de las empresas de Estados Unidos en América Latina y de las mercancías estadounidenses. Nosotros no podemos proteger nuestras industrias, ellos sí, desde luego, porque pobrecitas, las de ellos son tan débiles, tan pequeñitas, en cambio las nuestras no necesitan ningún tipo de protección. Sigue, y eso es una especie de constante en todas las intervenciones y las cuestiones de Estados Unidos, y eso es apenas un preámbulo para la introducción de los TLC. ¿Qué son los TLC? Tratados de Libre Comercio. Tratado del TLC del Pacífico. Logran imponerle poco después, ya hacia finales del siglo pasado, a México un tratado de libre comercio, en virtud del cual las mercancías de Estados Unidos no van a tener ninguna restricción para su ingreso a México. Y la importante producción industrial de México va a poder ser vendida en Estados Unidos. Bueno, resultado de eso, ruina de la economía mexicana basada en el cultivo del maíz. ¿Por qué? Estados Unidos tiene una zona llamada el Corn Belt, la zona del maíz, en donde se pueden obtener hasta 8 cosechas al año por condiciones climáticas favorables. Además, hay un proteccionismo de Estados Unidos a la producción de alimentos y sobre todo de maíz. Ellos sí son proteccionistas, lo que no podemos ser es nosotros. Y además de eso, utilizan maquinaria, tecnología biológica, etc. El maíz de Estados Unidos arrasa con la producción de maíz en México. Cerca de 4 millones de agricultores mexicanos pierden sus tierras, tienen que ir a las ciudades a vender su trabajo como marginales, como desempleados, y hay un golpe terrible. Siempre que hay un tratado de libre comercio, es favorable al país que es más desarrollado. El otro ve arrasado su incipiente producción. Y entonces, bueno, también de eso se hace un tratado del Pacífico. Por cierto que a la larga esos tratados también resultan desfavorables para Estados Unidos, porque lo único que tenemos barato, que es la mano de obra, empieza a competir con la de ellos y va creándoles síndromes de desempleo, pauperización, etc. El capital no pierde puntada, eso es miseria para todos lados, salvo para los capitalistas. Y este TLC se perfecciona entonces en el sumum de la tentativa, que es el ALCA, que es la Alianza de Libre Comercio para América Latina. De nuevo, libre comercio, qué maravilla, qué bueno. ¿Qué es lo que en definitiva plantea el ALCA? Bueno, la libertad absoluta de ingreso de los capitales extranjeros en América Latina y el Caribe. Bienvenido, hagan lo que les dé la gana, no van a tener ningún tipo de restricciones ni de límites de ninguna categoría. Si les suena parecido con algunas cosas que han oído últimamente, eso es pura coincidencia, no vayan a pensar que es un plan preestablecido. Además de eso, entonces no se prohíbe todo tipo de medidas proteccionistas para la naturaleza. No vale ninguna medida proteccionista que adoptemos, es válida porque el ALCA prepondera sobre ella.
No puede haber medidas de protección laboral. Las leyes laborales quedan suspendidas en función del ALCA y de la libertad de comercio. Entonces, en líneas generales, ese era el plan del ALCA. El ALCA, yo me puse a estudiarlo aquello en un documento como de 500 páginas que cambiaba continuamente. Cada minuto le añadían nuevas cláusulas y nuevas cuestiones. Eso era una especie de pesadilla. Y lo cierto es que, como todos ustedes saben, cuando ya van triunfalmente en 1904 a la conferencia de Estados Unidos a aprobar el ALCA, que además tenía que ser fast track. Esa es otra moda. Eso se tenía que aprobar por la pista rápida sin discutirlo. Cualquier antecedente con otras leyes aquí que han sido impuestas que tienen que ser sancionadas sin leerlas y sin discutirlas es pura coincidencia también. A lo mejor el contenido también coincide, digamos, verdaderamente no me atrevería a señalarlo, pero resulta que allí no contaron con que iba a estar presente Hugo Chávez Frías, una delegación venezolana patriota, y se desintegró ese plan de dominación total de América Latina, en el cual los capitales estadounidenses iban a penetrar en todos lados sin ningún tipo de límite, con ventajas iguales a los capitales nacionales, pero superiores en algunos casos a los de los capitales nacionales, sin un tipo de restricción ni ecológica, ni social, ni laboral, de ninguna índole. Eso hubiera sido la dominación total y fue el gran fracaso de la diplomacia estadounidense, que fue por lana y salió trasquilada. Desde luego, esa historia no acaba allí. Estados Unidos, cuando lo botan por la puerta, regresa por la ventana, y entonces regresó a través de una serie de cosas. Son los acuerdos multilaterales de inversión, los tratados de libre comercio, que tienen todos el mismo cuento, tratados comerciales de diversa índole, y poco a poco lo que se ganó con el ALCA lo van obteniendo de nuevo para pérdida nuestra a través de un conjunto de leyes especiales o hasta leyes internas, en las cuales nosotros nos sometemos a una intromisión total de capitales extranjeros que tienen todos los derechos, incluso el de no pagar impuestos. El ALCA todavía planteaba igualdad de derechos para los capitales extranjeros, en un conjunto de nuevas leyes que plantean que el capital extranjero tiene mayores derechos que los nacionales. No paga impuestos de ningún tipo, no está sometido a normativas ecológicas, no está sometido a normativas sociales o laborales, y además de eso, cualquier disidencia que haya sobre estos derechos es resuelta por tribunales extranjeros. Entonces, bueno, fíjense ustedes cómo queda esa situación. Así hay una lenta pero percutiente reconquista de los postulados del ALCA a través de los acuerdos multilaterales de inversión, incluso de leyes internas de los países que van a ser intervenidos. Y dentro de este escenario de reinstauración de la derrotada ALCA, hay otro elemento. Estados Unidos empieza a ver amenazada su hegemonía y plantea una doctrina, entre otros muchas, que es la llamada del New American Century. Ellos tienen una cantidad de cosas, son los tanques de pensamiento, que constantemente maquinan formas de mantener su hegemonía o de darle nuevos nombres a las mismas estrategias de la hegemonía que, como hemos visto, son invariables. El New American Century dice que el nuevo siglo, este siglo XXI, tiene que ser también el siglo de la hegemonía estadounidense, que ellos tienen derecho a establecer, bueno, el preámbulo de esos son los célebres documentos de Santa Fe de la tercera parte del siglo pasado. Ellos tienen derecho a volver a establecer una hegemonía sobre América Latina y el Caribe y sobre el mundo, basado en el manejo de los tratados de comercio, de la inversión y además en su poderío militar. Y entonces es un verdadero plan de hegemonía mundial que pasa por América Latina y el Caribe. Como ustedes ven,
desde que el señor James Monroe formuló su doctrina, no perdió el tiempo. Esa doctrina, vuelvo, no sé si ya dije esa fórmula, que es como Terminator. Cada vez que se la derrota, regresa en una forma peor. Usted lo plancha con una compresora de acero y después regresa como un robot de mercurio que resiste a todo y todo, a todas las formas, y quema ese robot y vuelve a aparecerse otra vez Terminator en una forma más espantosa. En una de las terceras versiones de Terminator era en forma de mujer. Además, engañoso porque asume todas las voces, cambia de forma, finge todo. Y entonces lo cierto es que a cada victoria nuestra viene otro combate con una forma más espantosa de la misma doctrina, que es la doctrina de la hegemonía y de la dominación, con todos los derechos para el inversionista extranjero, y para la producción o la ciudadanía nacional, ninguno. Yo creo que eso resume un poquito, o intenta resumir la doctrina Monroe, y con esto creo que ya hemos hipersimplificado el contenido. Nos llevaría quizás varios semestres ir desarrollando al detalle todo el contenido de esto, pero con esto pues va una idea preliminar y queda abierto un poco la intervención del público. Pues estoy como Estados Unidos, que es el único que habla y el único que dice las cosas y demás. Entonces ustedes tienen derecho a la duda, a debatir, a sostener otras interpretaciones. Bueno, entonces muchísimas gracias. Gracias al doctor Luis Brito García por su intervención. Podríamos decir que la doctrina Monroe también es una suerte de maldición para América Latina y otros países. Bueno, vamos entonces a recibir las notas con las preguntas o comentarios que tengan a bien formular los compañeros. No, magnífico. Este además es un muy buen procedimiento, porque a veces alguien, en lugar de hacer una pregunta, una cosa, toma el micrófono y entonces se pasa varias horas allí. Es extraordinario. No recuerdo, no sé en qué orden vino esto, pero uno, es el objetivo de la doctrina Monroe de tener el control del continente latinoamericano para controlar las materias primas y el comercio en el hemisferio occidental. Sí, 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 en líneas generales eso además, ¿no? Quieren tener el control estratégico, el control ideológico mediante el dominio de los medios de comunicación. Obviamente, ha interpretado muy bien más o menos lo que está sucediendo. Dos, también la doctrina Monroe ejerce control sobre Europa. Sí, verdaderamente muy penetrante el planteamiento. Resulta que Europa, hay un editor español muy simpático que me decía, pues Europa pues ha pasado a ser una especie de parque temático. Es decir, en Europa, gran parte de los países, casi todos, están bajo ocupación. Hay un ejército que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que tiene esos países ocupados. Charles de Gaulle en Francia fue uno de los pocos que se opusieron a eso, pero cuando el general de Gaulle murió, inmediatamente entraron. Eso es como que tuviéramos aquí una base de Guantánamo, y peor, porque los cubanos tienen su base en Guantánamo, no tienen más, pero la tienen aislada. Pero en esos países hay bases que ocupan el territorio. No se puede tomar ninguna medida gubernamental que vaya, porque creo que es la presencia de una base
de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y el resultado de eso ustedes lo están viendo. Europa está siendo quemada en una guerra de Estados Unidos contra Rusia. En vez de meterse directamente a Estados Unidos, mete armamentos y mete a la OTAN o la OTAN. Algunos europeos dicen la OTAN, un gran orgullo, como una especie de servidor, de títere, a matarse y a matar gente en Ucrania. También ha sucedido en otras injerencias de Estados Unidos. Entonces, exactamente, la cosa no es solo contra los países latinoamericanos y caribeños, sino Europa ha pasado también a estar bajo la doctrina Monroe. La doctrina Monroe era para evitar las injerencias europeas, en principio. Resulta que la injerencia estadounidense devoró a Europa. Y entonces ese es el sentido. Europa es meramente un instrumento de Estados Unidos, sacrificado sus intereses. Fíjense ustedes que se voló el gasoducto Nord Stream 2, se voló para que Europa no tuviera el gas ruso que era necesario para su industria, para la calefacción, etcétera. Se lo voló, simplemente a pasar frío y a pasar hambre, porque a nosotros no nos conviene que ustedes tengan algún tipo de relación con Rusia. O sea, inconcebible. Y entonces, otra pregunta. Ante el agravamiento de las tensiones y la necesidad de uso de petróleo y otras materias primas, hoy en día existe la posibilidad de una invasión armada de Estados Unidos en Venezuela. Sí, eso ha habido siempre. Más bien, mi pregunta es, bueno, ¿por qué no han invadido? Es decir, yo creo que hay un poco la nueva correlación de fuerzas en el mundo, pero hay elementos interesantes. Estados Unidos tiene como el 10º lugar en reservas de hidrocarburos del mundo, y a los niveles de consumo eso le da para muy poco tiempo. El único consuelo de ellos es que tienen cerca a Canadá, que tiene más reservas. Venezuela, yo no me canso de repetirlo, Venezuela tiene el futuro del mundo en sus manos. Tiene las mayores reservas de hidrocarburos del mundo, el doble que las de Arabia Saudita, y tiene además la primera o segunda reserva de oro del mundo. El futuro de la civilización depende de Venezuela, y el próximo sistema monetario también. Luego no debemos arrodillarnos, ceder, regalarnos, entregarnos, etcétera, etcétera. Tenemos el futuro del mundo bajo las manos. Ahora, eso es tan grave que ahorita, por ejemplo, con el recrudecimiento de la agresión contra la Guayana nuestra, yo, por ejemplo, lo que temo es que llegue a haber un incidente de falsa bandera. Que de repente las agencias noticiosas digan, un grupo de militares venezolanos tomó tal pueblo y ametralló y hizo tales, y por lo tanto en defensa Guayana apoyada por las tropas de la OTAN, hay bases de la OTAN en América Latina. Entonces considera necesario tomar el estado Bolívar, el estado Amazonas, el oriente venezolano, las costas, etcétera, y dejaron un trocito del estado Vargas. Ya. Una cosa de esa. Uno puede temer todo y tiene que estar preparado para todo. Entonces, sí, es decir, esa amenaza es perenne y no es ficción. Fíjese que nos mandaron esa cosa tan cómica de un grupo de mercenarios que llegaron todos mareados en unas lanchas Boston Whaler del ejército estadounidense. Yo conozco esas lanchas, las he usado mucho para el submarinismo, y la broma en que vinieron es una zona de que, con unos mares tan agitados que el que no esté bien acostumbrado llega muerto, llega medio muerto en el piso de la lancha con el mareo. Bueno, por eso los agarraron así, los pobres no pudieron ni pararse, además, pero fue una invasión en regla de una empresa mercenaria estadounidense, la Silver Corp, financiada con dinero de Estados Unidos, porque Guaidó no la iba a financiar con dinero propio, pues.
Y como eso ha habido infinidad de otras cosas, atentados con drones, infiltración de paramilitares, intentos de penetración por la frontera con la excusa de la ayuda humanitaria. Es decir, cada día inventan otra cosa nueva y además hasta ahora fracasan afortunadamente, ¿no? Pero tenemos que estar alerta, no hay que pensar que eso ha cedido. Entonces, vamos a ver otras preguntas aquí. ¿Cree usted que podemos hablar de un nuevo orden mundial si la estructura de poder político e ideológica de este orden está intacta? Hay demostraciones como la de la doctrina Monroe. Bueno, si hay un elemento nuevo allí. Hasta las últimas décadas del siglo pasado parecía que Estados Unidos era la potencia hegemónica y para siempre. Ellos formulaban esa doctrina, el New American Century, etc. Resulta que no. Desde desde el 2014, China superó en su PIB a Estados Unidos y ha seguido avanzando cada vez más. El PIB de China crece y el de Estados Unidos permanece estancado. Estados Unidos tiene una deuda pública que equivale a todo su PIB, pero además hay que ver lo que era y es todavía el PIB de Estados Unidos, una deuda impagable. Entonces, Estados Unidos tiene un grave problema porque al tercerizar sus industrias en el exterior, dejó desamparada a su clase media. La clase media se ha pauperizado. Por eso ustedes ven cosas que parecían tercermundistas, como la protesta que hubo ante el Congreso de los Estados Unidos, etcétera. Entonces, verdaderamente, Estados Unidos, su hegemonía está cayendo. En las guerras en que se ha metido, ha tenido que retirarse apaleado, no solo del pasado siglo con Vietnam, también Afganistán. Imagínense ustedes, un país pobre, pequeño, etcétera, como Afganistán, le dio tremenda paliza a Estados Unidos, tuvo que salir huyendo. En Siria no acaba de decidirse la situación, es decir, la hegemonía militar de Estados Unidos está perdida y la económica mucho más. Por ahí tenía un artículo. Miren, Estados Unidos actualmente principal socio comercial de poco más de una veintena de países, mientras que China es principal socio comercial de más de 60 países. Les da a ustedes idea de cómo, yo saqué un artículo hace tiempo que se llama Cambia el eje del mundo. El eje del mundo ahorita está cambiando hacia Asia. Asia tiene como el 60% de la población del mundo, gran parte de su PIB, la mayoría de los recursos. Y entonces, bueno, sí hay un cambio de época hacia un nuevo orden, pero ojalá ese nuevo orden también tenga que ver con elementos de justicia y de lógica, no sea meramente la imposición de un determinado capitalismo contra otros capitalismos. Es decir, en ese sentido, lo que sería es el viejo orden restaurado, pues, o remomificado. Sería como esa santa alianza que intentó acabar con las revoluciones de Europa y reconquistar el nuevo mundo. Y entonces aquí otra pregunta interesante, Luis. Mi admiración, eres un libro abierto. Ay, Dios mío. Es Puerta de la Luz, un libro abierto. Entra por ello, niño, de seguro verás a Dios y su poder más cierto. Entonces, ese es un poema de Elías Calixto Compa, muy cursi. ¿Qué podemos plantear para revertir la hegemonía de Estados Unidos? Ay, Dios mío. Bueno, yo diría pensar, gobernar y actuar para nosotros mismos. Tenemos derecho, todas las industrias del mundo han nacido bajo regímenes proteccionistas, incluso Inglaterra, la primera potencia mercantil, deriva de las medidas proteccionistas de Oliverio Cromwell. Cuando venga un neoliberal por ahí a decir, no, que la libertad es una maravilla, no, no señor. Todas las potencias capitalistas se han formado bajo regímenes proteccionistas, empezando por Inglaterra. En 10 años, Cromwell instauró un conjunto de regímenes proteccionistas
que llevaron a Inglaterra a ser la primera potencia del mundo de la época, y después ese ejemplo lo han seguido otras. Entonces, debemos proteger nuestras industrias, debemos proteger nuestros recursos naturales, nuestra fuerza laboral. No podemos pensar que si lo regalamos todo nos va a llover del cielo el maná y vamos a ser felices todos entregándolo todo a los capitales extranjeros. Entonces, eso es una cantaleta que estamos, desde que llegó Cristóbal Colón en 1498, entréguennos todos y serán felices. No, lo que nos han llovido es palos, peñascos, genocidios de todo tipo. Entonces, señores, convirtámonos en el centro de nuestra propia historia. Es decir, vamos a desarrollar una economía nuestra. Martí decía, el vino, si es de plátano y es agrio, mejor, pero es nuestro vino. Sí, y en ese sentido, pues, tiene que haber una América nuestra, una Venezuela nuestra, una Venezuela para los venezolanos, no una Venezuela para los inversionistas, que van a venir con mayores derechos que los venezolanos. Eso es inaudito. Todavía el ALCA planteaba iguales derechos para el capital extranjero y el nacional. Ahora lo que se plantea es mayores derechos y privilegios para los extranjeros, personas y empresas extranjeras, mayores derechos que para los venezolanos. Eso es inconstitucional, por otra parte, ¿no? Entonces, tenemos que asumir eso, Dios mío. Los extranjeros no son dioses, son personas como nosotros, pero si nosotros le entregamos todo, nos quedaremos sin nada. Como quien dice, el que da lo que tiene, a pedir se queda. Ese es un refrán muy sabio que parecería formulado por Carlos Marx, pero viene de la tradición popular. Y entonces, bueno, con esto ya. Pero muy inteligentes preguntas. Muchas gracias de nuevo al profesor Brito. Y ahora vamos a cumplir con el paso musical de este encuentro con la participación del compañero Edgar Parra Arana. Saludos revolucionarios. Edgar Parra Arana, el poeta del pueblo. Bien. Saludos, camaradas, felicitaciones al profesor. Como siempre, el profesor nos llena de inmensos temas, de esos temas tan puros. La doctrina Monroe. 200 años de la doctrina Monroe. En el siglo XIX crean una vil doctrina para tener subyugada a la América Latina. El método que aplicaban primero fue expansionista, tomando los territorios de las naciones vecinas. Luego la forma la cambian, dices el proteccionista, y enfrentaba a la potencia, logrando su hegemonía. Allí llegó el siglo XX, tomando una nueva senda, y con los golpes de Estado sembraron muerte y miseria. Y con los golpes de Estado sembraron muerte y miseria. Hoy los tiempos han cambiado, aplican nuevas medidas, bloquean a los estados, destrozan su economía, pero en los pueblos del mundo resurge una nueva vida.
pero en los pueblos del mundo resurge una nueva vida. En pleno siglo XXI, de forma vertiginosa, todo comenzó a cambiar. La nueva era nos toca, tenemos un nuevo mundo, no hay manera de ocultar. Todos los hechos que ocurren los vemos en tiempo real. Quedaron en el pasado el engaño y sus mentiras, y tenemos que cambiar a las Naciones Unidas. El imperio se desploma, ya no lo puede evitar, ya no, con su egoísmo fascista la derrota llegará. Con su egoísmo fascista la derrota llegará. Los países emergentes todo su apoyo nos brindan, y la doctrina Monroe solo le quedan cenizas. Así en todas las naciones resurge una nueva vida. Así en todas las naciones resurge una nueva vida. Chao, doctrina Monroe. Gracias. Gracias, Edgar Parra Arana. Vamos entonces a proceder a hacerle la entrega al profesor Brito de su certificado. Convoco a los compañeros y compañeras. Los sujetos y las sujetas. Los compañeros. Escuché eso de los sujetos. Lo pongo aquí al lado de él. El Centro Internacional Miranda otorga el presente reconocimiento a Luis Brito García por haber dictado la conferencia. Me parece que